Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu presencia en este lugar, Señor. Ciertamente tu promesa se ha cumplido hoy, se está cumpliendo de que si estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás allí en medio nuestro. Señor Jesús, gracias por estar aquí, Señor eterno. Te hemos rendido gloria y honra, Señor, porque te lo mereces. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor eterno. Que sin tu gracia y tu favor nada podemos hacer, Señor eterno. Por eso te adoramos, te bendecimos, Dios, y rogamos a ti, Señor eterno, que esta noche nos llenes de tu gozo, de tu paz, y todos aquellos, Señor, que vean a través de las redes este video, también pueden ser enriquecidos, fortalecidos y renovados a través de tu presencia, Señor eterno. Bendito eres por siempre, Señor, y te damos muchas gracias, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ok, ¿lo tienen? Si no lo tienen, la pantalla está disponible, ¿no? Gracias a Dios que tenemos esos medios audiovisuales. Bueno, dice la palabra de Dios: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Déjenme ponerme los lentes. Ahora sí. Estamos completos. Bueno, ¿qué creen ustedes que nos quiere decir el Señor a través de esa palabra? ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice Dios tiene el control? ¿Cuántas veces lo he escuchado o lo ha dicho? Pues aquí precisamente Dios nos lo está diciendo a través de su palabra, que Él tiene el control. Y a pesar de que existen momentos difíciles o momentos de tranquilidad o bienaventuranzas, aún en medio de todas esas cosas Dios está presente. Haciendo un resumen de la obra que Dios hizo, ¿verdad? Recuerdan, desde Génesis, que Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Recuerdan ese momento, ¿verdad? Cuando Dios creó el hombre, que dio los animales, todos los seres vivientes. Dice la Escritura que Él se paseaba de vez en cuando aquí en la tierra a ver qué es lo que estaba haciendo Adán. Digamos que supervisando su obra, pues. A pesar que Dios le encomendó la tarea a Adán de que cuidase, ¿verdad?, el Edén, o la tierra que Dios le había dado, pues Él venía de vez en cuando y visitaba a Adán. Y es curioso es curioso ver que hubo un momento en que cuando Adán pecó y escuchó la voz de Dios, pues se escondió. ¿Recuerdan ese pasaje? Y porque simplemente el pecado hizo que la presencia de Dios no lo pudiera contener. Yo recuerdo que cuando no era cristiano, me hablaban de Cristo, yo sentía como que un miedo, un terror. O sea, como que un temor reverente, por supuesto. No es que salía corriendo espantado, no. Me daba como que ese miedo, ese temor, y yo decía, no, yo no creo que sea capaz de estar en este camino. Decía yo en aquel momento. Pero curiosamente, bueno, Dios en su misericordia pues me rescató, me llamó. Así como lo ha hecho con todos ustedes, pues, y todos los que escuchan este mensaje. Pero lo asombroso de eso es que, lo interesante de todo esto es que Dios está allí presente. O sea, no se ha olvidado de su creación. Y a pesar de que hay situaciones difíciles, ¿verdad?, aún Dios está allí.
Por ejemplo, cuando cuando Jesús decía en el Evangelio de Juan de que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree, es decir, que todo aquel que cree en Jesús, sea salvo, ¿verdad? Cuando Jesús dijo esa frase, estaba dando a entender de que Dios siempre está pendiente de su creación, de lo que Él hizo. Y vamos a ver un pasaje, vamos a leer un poco la historia de Abraham. Yo tomé como referencia a Abraham, aunque en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron situaciones difíciles o sobresalientes, pero situaciones sobresalientes. Vamos a hablar un poco de la historia de Abraham. Y nos vamos a Génesis 22, capítulo 22. Algunos pensarán que como hay situaciones terribles que ocurren en el mundo, Dios no está atento a eso, pero en realidad sí lo está. Y si sucede es porque Dios tiene algún propósito. Nada ocurre aquí en la tierra sin que Dios no se entere. Sería una tontería pensar que Dios no se entera, pero Dios está siempre pendiente de todo. Y por supuesto, nosotros los cristianos, los que tenemos una comunión con el Señor, pues eso nos permite mantenernos en integridad. Sabiendo de que Dios nos ve, nos escucha, hace que nosotros nos mantengamos en integridad, cosa que no hacen otras personas, pues, que no tienen ese temor de Dios. Bueno, Génesis 22. Haciendo un poco de memoria, hablamos de que Abraham durante su peregrinar tuvo varios encuentros con Dios. Yo supongo que los más resaltantes fueron reflejados aquí en la Biblia, pero yo me imagino que Abraham tuvo muchos encuentros con Dios que no están registrados en este libro, porque es por la manera como Dios se expresa de Abraham. Por la manera como Dios se expresa de Abraham, me hace concluir de que había una relación muy personal, una amistad sincera entre ellos, ¿no? Hasta el punto de ser amigos. De hecho, cuando Dios envía a sus ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, el Señor le confiesa eso a Abraham. Y es interesante saber de que Dios le confiese algo a una persona, a un ser humano, pues, que es carne, es asombroso. Ese nivel de relación que tiene Abraham con Dios es muy valiosa, ¿no? Y digna de imitar. Ojalá y todos nosotros tuviéramos esa comunión así tan íntima, ¿no? Bueno, entonces Dios en ese día a día, Abraham, en ese día a día, hubo un momento en que ustedes recuerdan que Abraham no podía concebir, no tener hijos, y Sara tampoco, que eran estériles y tal, esa historia, ¿verdad? Que Dios hizo el milagro de que Abraham y Sara concibieran un hijo. Pues se cumplió por esa profecía, esa promesa que Dios le había dado. Y a Isaac, ¿verdad? Creció, y aún siendo niño, Dios llamó a Abraham en el capítulo 22. Dice, aconteció pues que de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense lo que dice aquí, probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ese es el versículo 1, el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense lo interesante. Dios conocía a Abraham y aún así lo probó.
Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas pruebas nosotros hemos tenido o vamos a tener? Es lo que quiero resaltar aquí con este mensaje. Que no creamos que porque hoy las cosas están muy buenas, no, todo el tiempo nos va a ir bien. No, Dios siempre va a probar nuestra fe. Cuando Dios dice que probó a Abraham, quería probar su fe, porque algo importante le quería encomendar. ¿Recuerdan cuál es esa bendición que Dios tiene preparado para Abraham? ¿La recuerdan? Bueno, más adelante la vamos a ver. Entonces Dios quería probar a Abraham para ver si estaba al nivel o en la capacidad de recibir esa gran bendición. Entonces, pues Abraham, obedeciendo a Dios, tomó a su hijo Isaac y se fue junto con sus siervos a 3 días de camino buscando ese monte que Dios le iba a decir. O sea, salió sin saber a dónde iba. Fue a buscar un monte. Vente al monte de Moriah y ahí te voy a decir dónde. No se había lugar específico, pero Abraham se dirigió hacia el monte de Moriah. Eso es fe, hermano. Y se fue Abraham. Y llegando en el lugar, ¿verdad? Dios le reveló el sitio donde iba a hacer el sacrificio, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo a sus siervos, eso está en el versículo 5, le dijo a sus siervos que esperaran allí. Y les dijo estas palabras: quédense aquí que nosotros vamos y volveremos. Sabiendo Abraham que iba a sacrificar a su hijo, aún así él sabía que Dios iba a hacer algo. Claro, la Biblia no lo dice, pero nosotros por la manera como se expresó Abraham, uno puede concluir, no, él sabía que Dios iba a hacer algo para evitar que su hijo no muriera. Eso es fe, estaba confiado, ¿verdad? Bueno, y así pasó. Abraham dejó a sus siervos allí con los animalitos, los camellos y tal, y se fue con Isaac. Y aún Isaac le respondía a su papá: ajá, yo veo la leña, el fuego y tal, el altar, pero ¿dónde está el cordero? O no sé qué vas a sacrificar aquí. Yo me imagino que Abraham en ese preciso momento fue que se puso más comprometido pues con lo que iba a decir. Porque resulta ser que lo que nosotros decimos es lo que nosotros tenemos dentro de los corazones. Pero Abraham se mantuvo firme hasta que levantó ese cuchillo, machete, no sé qué tenía en la mano, puñal o piedra, no sé, pedernal. Ok. Y Dios ahí fue como cuando Abraham le demostró a Dios que sí estaba dispuesto a todo. Así como él había hecho el milagro de tener un hijo, él sabía que Dios le podía hacer el milagro de tener muchos más. De hecho, fue así. Él tuvo muchos hijos. Bueno, la descendencia de Abraham me refiero, ¿no? Entonces, Dios le dijo: no, que espera, no vas a hacer nada, espera, no, detente. Y Abraham, pues, me imagino que sintió paz y alivio. Y Dios le mostró el cordero que iba a sacrificar o el animalito que iba a sacrificar para que en lugar de Isaac. Y haciendo referencia un poco de esto a lo que Jesús iba a hacer un poco más adelante, ¿no? Siglos después. Pero lo que quiero resaltar aquí es que esa relación de Abraham con Dios fue probada, fue pasado por fuego. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese acto, de esa fe? Ya lo voy a decir, ya. Entonces Dios le dijo: detente, no lo hagas. Y al ver Dios que Abraham había superado la prueba, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo de esta manera, eso está en el versículo 17. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a ver hasta allí.
Qué tremendo regalo, ¿verdad? Abraham tuvo un hijo físicamente, pero tuvo una descendencia, bueno, que nosotros venimos a ser parte de esa bendición. Fíjense, la trayectoria que tuvo, todos los siglos, ha pasado muchos siglos y aún Abraham sigue dando frutos por medio de Jesucristo, ¿no? Qué bendición, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que miremos ese ejemplo, ¿verdad? Y no dudemos cuando Dios nos dice algo. Cuando Dios nos da una palabra, cuando estamos en una situación difícil y Dios nos da una profecía o a través de sus escrituras, nos da una palabra. No sé si ustedes lo han experimentado, pero yo lo he vivido. Yo no tengo la bendición de que Dios me hable audiblemente, como tienen otros, pero a través de su palabra, ¿verdad? Dios me da unos mensajes, unos versículos que me quiebran completamente y me encaminan, ¿verdad? Me hacen tomar la senda que Dios espera que por donde yo camine. O sea, no me hace cuando ando con duda, Dios me habla con su palabra y pum, me vuelvo a dirigir. Entonces, esa bendición que alcanzó Abraham trascendió por mucho tiempo, pues. Hasta el sol de hoy Abraham sigue siendo la multitud que dice la escritura que no se puede contar. Algunos dicen que la población de la tierra es de aproximadamente 9.000 millones, 8.000 millones. Pero en realidad nadie puede contar cuántos seres humanos hay aquí en la tierra porque constantemente están muriendo y están naciendo personas. O sea, es imposible saber, pero Dios sí lo sabe. Pero la descendencia de Abraham es así, incontable. Mucha gente. Siguiendo la historia, ¿verdad? Más adelante viene Jacob. Bueno, vino Isaac, tuvo sus hijos, Jacob y Esaú. Pero la historia de Jacob fue también un poco interesante. Porque a pesar de que las circunstancias con las que convivieron Jacob junto con su hermano, esa rivalidad que había entre ellos, esa preferencia que tenían los padres, ¿verdad? En ese entonces, Jacob y Isaac y Raquel con Jacob y Esaú, esa diferencia, yo creo que esa diferencia es lo que hacía que ellos tuvieran cierta rivalidad. Bueno, los que tenemos hijos sabemos que eso ocurre, ¿no? en la familia. Pero lo importante de todo esto es que cómo Dios hace de una situación, ¿verdad? Que pareciera que fuese imposible de resolver, y Dios la transforma en bendición. Como leíamos al principio en Eclesiastés, ¿verdad? Él hace lo bueno o las situaciones buenas y también hace que las cosas ocurran mal. Pero si ocurren mal, es para que nosotros meditemos y pensemos en ello, reflexionemos, ¿verdad? Ese es el propósito. Tomémoslo así, como si fuera una disciplina, en algunos casos, por supuesto. Bueno, entonces Dios ustedes recuerdan la historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Cómo su mamá influyó para que Jacob recibiera la bendición de su papá. Sí recuerdan, ¿verdad? Para no entrar en tanto detalle porque no tengo toda la noche. Pero lo importante de todo esto es que como les decía, esa situación que parecía mal, Dios la transformó en bien, para bien. Porque de la descendencia de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y de una de las 12 tribus de Israel vino el Mesías. Y vino también la institución del sacerdocio también, ¿verdad? A través de esa descendencia. Entonces, ¿cómo Dios hace de una cosa que pareciera que fuera mal, lo transforma para bien? Y de todo eso tenemos que aprender, tenemos que ver lo positivo o lo que Dios nos quiere decir.
Entonces esa rivalidad que había entre sus hermanos también se vio en las parejas de Jacob. ¿Recuerdan? Raquel y Lea. Esa rivalidad que había entre las dos, de que yo tengo un hijo, yo tengo más hijos, que mis hijos son tal, que si yo no puedo parir, no importa, yo te doy a mi sierva. No importa, yo te doy, yo no puedo tener más hijos, yo te doy a esa competencia que había entre esas dos muchachas. Dios mío. No sé si en estos tiempos todavía se ve, pero bueno, en aquel entonces la Biblia, el libro de Génesis hace ver de esa historia una historia muy interesante porque cómo la naturaleza del ser humano, la envidia, la codicia, se manifiesta en cualquier momento, pues. Y Dios tiene que, en ciertas ocasiones, tiene que intervenir de alguna manera. Entonces, a pesar de todo eso, de esa rivalidad, o sea, ese problema familiar que tenía Jacob, también tenía un problema con su suegro, Labán, el cual él era empleado de él, y él tuvo que trabajar para poder obtener el beneficio de tener a sus hijas como pareja, ¿no? Y tener también los bienes que son, en aquel entonces eran ovejas y siervos y todas esas cosas. Pero esa rivalidad también se manifestó en el suegro y Jacob, hasta el punto que se peleaban los siervos de Labán con los de Jacob por la tierra, por el agua, por la comida, en fin. Bueno, ustedes saben de eso porque nosotros vivimos también en comunidad. Entonces, todas esas cosas Dios las fue como que canalizando y ordenando. Fue dirigiendo a Jacob, bueno, vas a hacer tal cosa, vas a tomar las ovejas pintadas y vas a hacer que se crucen con estas ovejas para que tengáis tu rebaño exclusivo y no tengáis que... Todos esos detallitos Dios se los reveló a Jacob para que poco a poco se fuera, sí, la estrategia para que se fuera enriqueciendo. Bueno, llegó un punto en el que ya no podían convivir, Labán y Jacob. Ya estaba, supongo que Jacob se cansó de ser dependiente, empleado, quería ser ya independiente. Quería tener su familia ya sin la tutela de su suegro. Es cuando nosotros estamos recién casados y estamos viviendo que nuestros padres, ¿verdad? Queremos ser independientes, ¿verdad? Ustedes saben eso. Bueno, entonces Jacob decidió irse y se fue. Agarró su coroto y sin decirle nada al suegro, se fue. Pasaron 3 días, se enteró Labán. ¿Qué? No puede ser. Y se fue a buscar a Jacob. Y hasta que se encontraron. Y obviamente no se abrazaron cuando se vieron. Dice la escritura que discutieron. Pues ¿por qué te llevaste a mis hijas sin decirme nada? ¿Qué tal? Ustedes saben cómo son los pleitos entre familias. Lo otro, no sé qué más. Hasta se llevaron los ídolos que ellos tenían. Arrasaron con todo. Los animales, no puede ser. Yo que he sido bueno con vos. ¿Cómo es posible que me trates de esa manera? Bueno, todo lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia. Pero me imagino que fue así. ¿Cómo es posible que yo fui bueno con vos? Te di trabajo. Mira todo lo que tenés. Gracias por lo que yo te di. Bueno, en fin. Total que Jacob, en medio de esa situación, pues, supo canalizar la situación. Y hasta el punto de que terminaron, pues, haciendo un pacto. Jacob y Labán, de cero violencia y convivencia, pacto de convivencia, digámoslo así. Cada quien se va por su lado, bueno, todos felices, cualquier cosa, pueden ir a visitar, no hay problema, bueno. Gracias a Dios se solventó esa situación y bueno, pero Jacob no solamente tenía ese problema, tenía también el problema de reconciliarse con su hermano, por lo que había hecho, de la bendición, ¿se recuerdan? Había tomado el lugar de él para la bendición familiar y bueno, tenía también ese problema encima. O sea que la vida de Jacob no fue muy pacífica. Pero lo que quiero resaltar aquí de esta situación, bueno, entre otras cosas, pues, es lo que ocurrió con Labán antes de encontrarse con Isaac, con Jacob.
Y eso lo buscamos, lo vemos en el capítulo 31, de Génesis 31, versículo 29. No, perdón, yo. A ver. 31, 29, Génesis. Ya va. Así, ajá. Sí hay. Fíjense que Labán no venía con buenas intenciones con Jacob. No venía con buenas intenciones. Porque fíjense lo que dice la escritura aquí. En el Génesis 31, 29. Ajá, dice: poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios se lo advirtió: cuidadito te metes con Jacob. Le digo así: cuidadito. Cuidadito, sale de tu boca una ofensa, así como Dios le dijo al profeta el que le habló la mula, no recuerdo ahorita. ¿Cómo? Balán. Ajá. Cuidadito, vas a profetizar maldición contra Jacob, contra Israel. Cuidadito, fíjense cómo Dios está pendiente de todo, de sus hijos. Así que si usted tiene algún problema con alguien o tiene alguna situación, está pasando por una situación difícil, crea que Dios está pendiente de lo que está pasando. Dios está pendiente, como dicen por ahí, Dios tiene el control. Bueno, entonces es tremendo, ¿no? Y eso hizo que Labán bajara la guardia, y al momento de encontrarse con Jacob no hubiese más violencia en esa reunión. Pues más adelante, como le decías, hicieron un pacto, se reconciliaron, en fin, cada quien tomó su lado, pero como le decía, tenía el problema también de su hermano, con su hermano. Tenía que reconciliarse con su hermano. Entonces, otro problema más, otra pruebita más. Pero Dios siempre estando allí pendiente. Pero resulta que en ese tiempo se le apareció el ángel de Jehová a Jacob. Previo a que eso ocurriera, Jacob había ordenado a sus hijos y a sus esposas de que se fueran a un lugar, ¿verdad? Aparte, y él se fue aparte a encontrarse con su hermano. No quería evitar. Pero en ese trance el ángel de Jehová se le presenta a Jacob. Y dice la Biblia que Jacob luchó con el ángel. Yo no sé con qué fuerza tenía Jacob para luchar contra un ángel, porque luchar contra un ángel es un ser espiritual. Bueno, que aunque pudiéramos decir que el ángel de Jehová, en este caso, o sea, la Biblia nos enseña que es Dios, porque los ángeles no tienen esa autoridad para bendecir. Simplemente traen un mensaje. Bueno, Dios dice tal cosa, Jehová dice tal cosa, pero decir yo te bendigo así, esa potestad solamente le compete a Dios. Entonces, pero con el ángel de Jehová, y Jacob sabía de que algo tenía ese ángel, algo tenía que hacer. Y él dijo: no te suelto hasta que me bendigas. No sé cómo se enteró de que el ángel tenía un mensaje, no sé. Pero él luchó y luchó hasta que el ángel vio que era tanto la existencia de Jacob que nada, yo tengo que hacer algo porque ya rayó el alba, ya se me está costando el tiempo y no que me dieron chance hasta las 6 de la mañana, digámoslo así, ya me tengo que ir. Entonces lo hirió en la cadera y quedó cojo Jacob y no le tocó otra cosa que soltar el ángel. Y sin embargo así Dios bendijo a Jacob. O sea, ratificó la promesa que Dios le había dado a Abraham, que de su descendencia tal iba a ser próspero. Básicamente, vamos a leerlo aquí cómo fue la bendición, para que 32, 22, vamos a ver. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob.
Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no dirás más tu nombre, Jacob, sino Israel. El plan de Dios revelándoselo a Jacob, ¿verdad? Porque has luchado con Dios. Fíjense, ¿has luchado contra quién? Con Dios y con los hombres. Y has vencido, ¿verdad? Y has vencido. Entonces Jacob, de curioso, le preguntó el nombre y le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Se quedó calladito, no pudo revelar su nombre porque imagínense, se le cae el plan de salvación a Cristo. Porque si él dice, yo soy Jesús, se le cae el plan de salvación. Bueno, quedó esa intriga ahí. No podemos afirmar que era Jesús abiertamente, ¿no? Pero por lo menos queda esa intriga allí. Pero sí sabemos que era Dios y que el plan que Dios tenía, o sea, todas las cosas que pasó Jacob, todas las cosas, fíjense todo lo que sucedió con Jacob, con el suegro, con la esposa, con los hijos, tuvo que dejar a los hijos botados que se fueran por allá, ya se vino solo para acá. Y aún así continuó cuando se reunió con su hermano y se reconciliaron también. Todo tenía un plan, un propósito de Dios, a pesar de las situaciones que parecían que fueran difíciles, pero Dios tenía un propósito. Lo vemos también con... ¿Cuánto me queda aquí? Ajá. Lo vemos también con la historia de José. Más adelante, pues, en Génesis. Todo lo que padeció José. Jacob, bueno, otra vez los problemas familiares. La preferencia con los hijos. Jacob tenía como preferencia a José, ¿verdad? Y los hermanos se sentían rechazados. Y bueno, no sabemos, nosotros no vivimos esa época, pero fue tanto, se dejaron llevar tanto de su molestia, de su frustración, bueno, como lo queramos llamar, que decidieron deshacerse de José. Y lo metieron en un pozo. Le querían quitar la vida, pero sin embargo Dios no lo permitió, porque había un propósito. ¿Sí me entienden? Nada puede ocurrir sin la voluntad de Dios, nada. Si Dios lo permite es porque es bueno, porque así lo decidió, pues. Si no ocurre es porque Dios no lo permitió. Como leíamos al principio en Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, ocurrió así, sus hermanos también, la lucha entre sus hermanos, de que sí, que si no, que si lo matamos, que si no lo matamos, que esto, inventaron el plan, ¿verdad? Hicieron ¿cómo se llama? El plan, ¿cómo se le llama eso? La coartada, para que cuando llegaran a rendirle cuenta a su papá, pues su papá pudiera creer la historia que yo. Pero sin embargo Dios tenía un plan. Cualquiera podría decir, no, fue terrible lo que le pasó a José. Lo metieron en un pozo y lo vinieron unos comerciantes y se lo llevaron. Y lo vendieron para allá en Egipto. ¿Quién sabe qué será de la vida de José? Porque seguramente lo vendieron a los egipcios, seguramente es esclavo ya. Ya debe estar trabajando en las pirámides, haciéndole cosas a las pirámides. Pero no fue así. Dios tenía un plan, un propósito. Y Dios le dio talento a José para que pudiera revelar sueños, ver visiones y todas esas cosas, interpretar sueños. Y bueno, y eso le sirvió pues para que ocupara un puesto de importante dentro del gobierno del faraón. Adjunto del faraón. Nada más y nada menos, pues. Y eso lo utilizó Dios para que su pueblo, Israel, ¿verdad?,
pudiera sobrevivir a la crisis de hambruna que había en aquel entonces. Bueno, ya ustedes solo conocen la historia de esa historia, pues, para resumírsela. Se reconciliaron, se encontraron, se reconciliaron, y hasta el punto de que el faraón se reunió con Jacob. Hablaron, conversaron, y hasta Jacob se atrevió a bendecir al faraón. Y fue tanta la armonía que había en esa relación, o sea, la gracia que Dios había dado a esa familia, porque obviamente Dios tenía un plan, que ellos vivían en un territorio exclusivo. Los israelitas vivían exclusivamente o sea, hicieron una ciudad prácticamente. Y ellos vivían allí. Y nadie se metía con ellos, pues. Había ese respeto. Bueno, más adelante ustedes conocen la historia que cambió otro faraón, y bueno, y después de tener esos privilegios se los quitaron y se volvieron esclavos. Y después vino Moisés. Bueno, no voy a leer toda la Biblia porque no tenemos toda la noción. Pero lo importante es que cada etapa de la Biblia, o sea, las historias que vemos en la Biblia nos enseñan de que Dios tiene un propósito, tiene un plan. O sea, independientemente de las cosas que estamos viviendo, Dios tiene un propósito, tiene un plan. Dios tiene el control, como decimos popularmente. Ya para ir concluyendo, ¿qué nos quiere dejar esta enseñanza? De que nosotros debemos tener confianza. Dice aquí la Escritura, en el Salmo 44. Dice así: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira en los soberbios ni en los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, en resumido, pues. ¿Verdad? ¿Cuál es la bendición de eso? Recordemos lo que le pasó a Abraham. Abraham confió de que Dios iba a hacer algo y Dios lo bendijo. Bueno, confiemos de que a pesar de la situación que estamos viviendo, confiemos que Dios va a hacer algo y Dios nos va a librar de esa situación. No sé qué es lo que pudiera estar ocurriendo, pero Dios nos va a librar de esa situación. Amén. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurados, nuevamente Dios nos dice, bienaventurados son benditos, prácticamente nos está diciendo, si ustedes ponen en mí sus fuerzas, o sea, su confianza y su fuerza. Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿De dónde viene el temor? De leer la palabra, de conocerla. ¿Usted quiere conocer a Dios? Pues lea la palabra. No hay otra manera. En los tiempos bíblicos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, bueno, la gente tenía la oportunidad de ver a Jesús y conocerlo, ¿verdad? Ya no tenemos esa bendición. Ya Jesús no está en medio nuestro. Hay el Espíritu Santo, pero no lo podemos ver. Entonces, ¿qué nos toca? Leer. Leer o escuchar mensajes, predicación y todas esas cosas. Pero lo más importante es que nosotros leamos, escuchemos la palabra, para que de esta manera nuestras vidas sean
fortalecida en nuestra fe. Y por último, Salmo 144:15. Dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Escuche bien. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? ¿Y cuál es nuestro Dios? Jehová, ¿verdad? No son otros dioses. Fíjense que Balaam, el suegro de Jacob, era idólatra, porque dice la escritura que Raquel tomó de los ídolos sin permiso de su papá y se los llevó y los escondió. Cuando Labán se encontró con Jacob, buscando los ídolos, pues ella lo escondió para que no se los quitaran. Pero aún así, en medio de su idolatría, pudo entender la voz de Dios cuando Dios le habló. Porque dijo, el Dios de tu papá, ese fue el que me dijo que no te hiciera nada. Porque si no, bueno, entonces hay bendición en el pueblo cuando el pueblo declara que su Dios es Jehová. Nosotros hemos visto recientemente cómo las autoridades, en este caso el presidente, ha recibido visita del pueblo cristiano y ha hecho declaraciones. No sé si ustedes los han visto por las redes o por la televisión. Y el presidente ha manifestado pues que Jesucristo es el Señor de Venezuela. ¿Lo han escuchado? Bueno, yo lo creo. No sé ustedes, pero yo lo creo. Entonces, y a pesar de los rumores de guerra que Jesús nos lo había advertido en Mateo 24 y que hoy en día los estamos escuchando diariamente, no, que si llegó el buque y no sé qué dónde allá, tal cosa. No, que si llegó el portaaviones para allá, está rondando allá en el Caribe. No, que hay ensayos, hay pruebas, hay los aviones militares, no sé qué más. Puro ruido, alarmas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Mantenernos firmes, confiar en Dios. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, vamos a orar por nuestra nación, vamos a comenzar a orar. Y vamos a empezar por orar por Venezuela. Entonces, aquellos que se sientan con la fuerza de levantarse, bueno, pueden levantarse y vamos a orar para que Dios verdaderamente se manifieste en nuestra nación de manera contundente y definitiva, que cesen todos esos rumores de guerra, que haya reconciliación, así como lo hubo con Labán y Jacob, ¿verdad? Se haya reconciliación entre el gobierno venezolano y las naciones que están en contra independientemente de la situación política, porque no estamos hablando aquí de política. Estamos hablando aquí del bienestar de todos nosotros. Porque la paz, ¿verdad?, de la nación, la disfrutamos todos. ¿O a quién de nosotros le gusta vivir en contienda? Levante la mano, a ver. ¿A quién le gusta vivir en contienda? A nadie. A nadie le gusta vivir peleado, a nadie. Entonces, pues vamos a orar para que Dios siga obrando y haga realidad pues nuestras oraciones, nuestro clamor, porque no solamente nosotros oramos, sino toda la nación está en eso. Entonces vamos a orar para que Dios haga posible haga realidad pues ese deseo de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor eterno, clamamos a ti, mi Dios. Creemos y confesamos que tú eres nuestro Dios y nuestro único y Salvador. Que tú tienes suficiente poder para restaurar, para edificar, para derribar, para desatar,
para atar, para construir y bendecir a nuestra nación. Señor, rogamos a ti para que pueda haber reconciliación entre el gobierno venezolano y todas las naciones que se han levantado en contra de nosotros, incluso en contra de los venezolanos que se encuentran en el extranjero. También han declarado, ya han hecho, le han dado trabas para que puedan, los han señalado también por causa de eso que se ha levantado en contra de Venezuela. Señor, tú has hecho de esta nación una nación próspera, Señor, una nación bendecida que ha sido refugio para pueblos de otras naciones. Esta nación le ha abierto las puertas incluso para el pueblo de Israel cuando estuvo en guerra, en las guerras mundiales, Señor eterno. Mucho pueblo judío vino aquí a Venezuela a refugiarse en este lugar. Tú has hecho de esta nación una nación refugio, porque de otras naciones ha venido a este lugar y han encontrado paz, han encontrado prosperidad, han encontrado bienestar en esta nación. Señor, no ha habido gobierno que se rechace a recibir a los migrantes y no hemos sido mezquinos contra ellos, sino que hemos sido hospitalarios con ellos, Señor eterno. Señor, mira, Dios, lo que Venezuela ha hecho, Señor eterno, el aporte que ha hecho a la humanidad, con su riqueza, Señor eterno, con sus conocimientos, Señor eterno, con sus talentos, Señor. Dios, no permita, Señor eterno, que el enemigo venga a destruir lo que con esfuerzo y trabajo todos hemos logrado, Señor eterno. No permita, Dios mío, que nos sea quitado, Señor, la paz, la tranquilidad, el bienestar, Señor eterno. Sé tú, mi Dios, obrando en esta nación, mi Dios eterno, y quitando todo aquello que esté provocando, promoviendo la violencia, la destrucción, Señor eterno. Sea enmudecido a toda lengua, Señor eterno, que confiese, Señor, destrucción, maldición, Señor eterno, contra nuestra nación, mi Dios. Dios mío, haz la obra, Señor eterno, perfecta, Señor eterno. Reconcilia, Señor Dios. Restaura, Señor eterno. Libera, Señor eterno, a nuestra nación de todo atadura, Señor eterno, espiritual o física, Señor, como sea, Dios mío. Sé tú, mi Dios, dándole sabiduría a las autoridades que en este momento están gobernando nuestra nación para dirigir, Señor eterno, para establecer relaciones efectivas, Señor eterno, y positivas, Dios mío. Sé tú, mi Dios, levantando a tu pueblo, Dios, a tu iglesia, Señor eterno, para que clame día y noche, Dios, por la paz de nuestra nación, Señor eterno. No queremos que haya muerte, no queremos que haya destrucción, mi Dios, porque eso no está dentro de tus planes, Dios. Porque tus planes es bendecir, Señor eterno. Tus planes son enriquecer, Dios eterno. Tus planes son traer prosperidad y bienestar, Señor eterno, porque tú lo has prometido en tu palabra. Y en tu palabra, Señor, te hemos creído, Dios, y descansamos en ellas. Pues en esta noche, Dios mío, te declaramos, Señor eterno, que confiamos en ti y esperamos en ti, mi Dios. Así como tú lo hiciste, Señor eterno, en el pasado, como lo acabamos de ver en tu palabra, Dios mío, haz la obra en Venezuela, Señor eterno. De manera, Dios, que todos podamos vivir en armonía, Señor eterno, y en paz. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor eterno. Y sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor eterno, en esta nación, abiertamente y con libertad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Dios mío. Amén.